primero que quería era dar la enhorabuena a CELAR. Primero por existir. Me parece tan importante que sean estas cosas, que existan escuelas de letras y que existan en Badajoz escuelas de letras. Yo no puedo estar más contenta hoy. Y me parece también tan importante que se organicen alrededor de letras, que por supuesto cuando me lo dijo Agustín no me lo tuve ni que pensar, únicamente le tuve que decir vamos a buscar el día, porque eso era lo más difícil. Bueno, yo creo que un taller de escritura, a mí me da mucha envidia la gente que va a los talleres de escritura, porque yo cuando estaba escuchando a Agustín estaba diciendo, a ver, que diga más cosas, porque claro, así no las aprendo. Yo me acuerdo cuando escribí mi primera novela, que desde luego yo no he tenido en mi vida la intención de ser escritora, y ni siquiera ahora yo me digo a mí misma que soy escritora. Yo digo, no, yo he escrito libros, pero eso no te convierte en escritor. Lo que te convierte en escritor es las ganas de escribir, esa necesidad de escribir. Yo creo que eso es lo que te convierte en escritor. No el hecho de haber escrito o de haber publicado, sino tener esa necesidad. Yo ahora sí la tengo, pero cuando empecé a escribir yo no escribí por necesidad mía, sino porque había hecho una promesa que luego contaré. Pero cuando escribí mi primera novela, me acuerdo que en una de las entrevistas que me hicieron estaba un crítico literario, y entonces me dijo, me ha gustado mucho, al ser una primera novela, pues está muy bien y tal, o sea, me acabó la novela, pero luego me dijo, ¿quieres que te diga el fallo que tiene? Que yo me he encontrado, y digo, pues sí, me encantará, pero la verdad que lo he hecho de una manera totalmente intuitiva, lo he escrito de una forma totalmente intuitiva. Y me dice, está muy bien los diálogos, está muy bien la descripción, pero te falla un poco la narración. Entonces yo me quedé, ¿qué será eso de la narración? Es que no tenía idea. Y entonces empecé, como decidí de seguir escribiendo, pues empecé a leer teoría literaria. Y empecé a averiguar qué era eso del punto de vista, qué era eso de la narración, de la descripción, de los personajes, de la caracterización, de la ambientación, etc. Pero si yo hubiera tenido la posibilidad de asistir a una escuela de escritura, pues probablemente en esa primera novela, Los fallos de narración, que yo no la he vuelto a leer por si acaso, pues hubiera podido corregir, porque me vino fenomenal que me dijese eso. Cuando publiqué la segunda novela, que tuve mucho cuidado en la narración, entonces le pregunté a él mismo crítico, ¿he mejorado? Y me dijo, sí. Has mejorado, así que ahora tengo siempre mucho cuidado con la narración, porque creo que es lo más difícil de todo. Claro, yo en ese sentido, yo creo que lo que nos ofrece, lo que nos puede ofrecer este tipo de instituciones es el oficio. El oficio sí se aprende. Hay una hermana mía que dice que los escritores pues, que tienen un don, ¿no? A mí me dice, tú es que tienes el don, igual que lo tenía mi hermana Lucy. Y en mi familia hay muchos miembros de mi familia tienen ese don. Mi padre también escribía, y yo creo que eso es algo que no es que sea un don, es que lo hemos vivido desde pequeños. Pero si tú no educas ese don, si tú ese don lo dejas que brote de una manera espontánea y sin recursos que poder utilizar, pues entonces no sé, pues sí, puedes tener el don, pero no lo puedes ejercer. Y yo creo que el oficio de escribir sí se puede aprender. Es igual que el oficio de pintar. ¿Qué es crear? Al final crear es interpretar el mundo, es interpretarlo. Pero para poder interpretarlo y poder trasladarlo bien a un libro, a un cuento, en fin, a un acto literario,
pictórico o cualquier manifestación artística necesita tener la clave para poder hacerlo. Yo creo que eso es lo que tienen los talleres literarios. Los talleres literarios de escritura lo que te dan son esas herramientas para poder, oye, saber lo que es una narración. Escribir una novela sin saber lo que es una narración es una osadía que yo cometí. Ahora ya afortunadamente creo, no he podido ir por cuestión de tiempo, pero me encantaría, siempre me da una envidia horrorosa la gente que va a los talleres, porque a mí me encantaría ser alumna en uno de esos talleres. He leído mucho, he estudiado ya mucho sobre teoría literaria y bueno, he sacado conclusiones y espero no cometer esas cosas que tú has dicho, que me he quedado ahí con lo del mediodía y lo de la mañanera, ¿no? Las matinales. Os voy a contar una anécdota que yo creo que, si estáis aquí a conocer el taller de escritura, os puede, por lo menos, interesar. Y a lo que en un taller también, porque yo creo que es muy bonita. Y en cuanto se me ha ocurrido al llegar aquí, no lo tenía pensado, pero se me ha ocurrido al llegar a contar. Bueno, supongo que todos conocéis a quién era mi hermana Dulce, ¿no? Aquí en Extremadura, pues la verdad es que se quiere mucho y se le recuerda mucho. Yo, uno de los últimos actos que he estado en esta biblioteca, precisamente fue un homenaje que se hizo a ella, también una foto enorme de ella, y también me ha dado una cosilla de entrar y acordarme de aquel homenaje. Bueno, pues Dulce siempre dijo que ella era poeta. La poesía no tiene, la poesía es puro vómito. Creo que la poesía, sí, que también te pueden enseñar a escribir poesía. También me acuerdo en un taller que he dicho con Fernando Antonio. Bueno, pues sí, pues Antonio Sáenz Delgado. Él daba la parte de poesía y yo daba la parte de narrativa en la Universidad de Extremadura, un curso de verano, y él también hablaba de las técnicas poéticas, ¿no? Y también me acuerdo que decía las palabras malditas, las que no se deben utilizar, ¿no? Que al final luego todos las utilizamos. El caso es cómo las utilices y dónde. Pero bueno, ya me he ido. El caso es que mi hermana Dulce siempre se consideró poeta. Ella incluso nos pidió que en su lápida pusiese Dulce Chacón, poeta. O sea que ella era poeta, pero siempre quiso escribir una historia sobre una princesa que llegaba a Extremadura como un capitán de Hernán Cortés. Esa era su novela, y ya enlazo con la otra parte que iba a contar. Esa era su novela, esa era la novela que siempre quiso escribir. Y entonces, pues se matriculó en una escuela de escritura. Ella empezó a ir a un taller de escritura de una autora que no me ha olvidado, conoceréis. Y entonces, pues nada, ella iba toda contenta porque quería aprender a escribir narrativa. Entonces en el taller le dijeron, bueno, tenéis que hacer una frase de 15 líneas, o sea, un párrafo con 15 líneas, que empiece diciendo hace 15 años que. Entonces Dulce escribió sus 15 líneas y decía, hace 15 años que no hago el amor. No es una queja, sino una costumbre. Y así seguía la gente. Cuando se lo entregó a Clara, Clara le dice, Dulce, esto merece la pena 15 folios. Y lo aumentó a 15 folios. Y cuando le entregó los 15 folios, le dijo, Dulce, esto merece la pena 150. Y de ahí salió su primera novela, que es Algún amor que no mate, que empieza precisamente así. Hace 15 años que no hago el amor. No es una queja, sino una costumbre. O sea que Dulce nace en un taller de Dulce, la
la narrativa de Dulce nace en un taller. Ahora, un sobrino mío que tiene una historia preciosa, que quiere ser escritor, está, pero que no sabe, que tiene todas las ideas en la cabeza, que tiene toda la historia ya en la cabeza de ser maravilloso, pero ahora como la trabaja de papel. Entonces, pues la ha empezado a escribir, yo la he quitado en casa, yo le he ayudado a hacer cosas y le pasa un poco eso que decía ese alumno que le gusta mucho escucharse a sí mismo o decir, ay mamá que bien escribo, ¿no? Y entonces, pues una frase muy así, muy angulosa, muchos objetivos, mucho ojos verdes, piel canela, y vida transparente, ¿no? Y claro, había que sujetarle todo eso, ¿no? Había que sujetar un poco todo eso, y le dije, señor Humberto, tú tienes que dar un taller, porque es que en el taller te van a dar las claves. Yo te puedo aconsejar, te puedo corregir, ayudado a corregir la primera página, pero donde tú vas a aprender realmente el oficio, porque esto es un oficio. Lo vas a aprender de personas que tengan esa técnica. Yo al final soy autodidacta y seguro que meto a la luna, me he metido mucho a la luna. Yo en mis libros meto mucho a la luna, que es una de las palabras malditas que decía, y resulta que yo me harto de nombrar a la luna. Y, o sea que tiene que ser realmente, yo no soy filóloga, yo no estudio literatura, yo no tengo esos referentes que vosotros tenéis. Yo cada vez que escribo una novela lo que hago es leer muchas novelas sobre el tema que yo quiero abordar, sobre el tiempo en el que yo quiero situar mi novela, y entonces pues voy aprendiendo de todos y de todo un poco. Y este chico que digo que se llama Humberto, cuando publique su primera novela ya vendremos a Badajoz a la escuela. Y bueno, pues está yendo al mismo taller donde estuvo su tía y donde nació su tía Y eso era lo que quería contaros sobre los talleres, que yo creo que son muy importantes, porque además es verdad que la labor, el oficio de escribir es un oficio muy solitario. Está muy bien porque a escribir se empieza siempre leyendo, y está muy bien que además centro pues viene también. Una de las cosas que yo le dije a mis sobrinos es esa: tienes que leer, porque es que los jóvenes no han leído. Los referentes de los jóvenes no son literarios, son cinematográficos, son audiovisuales. Entonces tiene muchos referentes audiovisuales. Encima él ha estudiado la carrera de comunicación audiovisual, porque al principio quería ser profesor de cine, y todo lo que tienen en los referentes suyos son precisamente películas en la televisión. Los referentes de la gente más mayor son referentes literarios, pero los suyos casi todos son audiovisuales. Entonces hay que orientarlos también en la lectura. Y yo creo que eso es una cosa, leer en compañía, leer en casa, leer con compañía, es donde vas desgranando y donde vas averiguando la lectura de los otros, que es muy bonito y que no voy a hablar porque quiero hablar luego sobre eso. O sea, creo que ahora lo ideal es que podamos hablar todo. Muchas gracias. Javi. No, yo quería Tengo un poema que dice: y algunos me llaman por tu nombre todavía. Que te quería dar las gracias, Inma, por la defensa de la teoría de la literatura, ¿no? O sea, soy teórica de la literatura, es una carrera casi en vías de extinción en este país, desgraciadamente, y me parece importante, o sea, una defensa a ultranza de eso, ¿no? Sobre todo con la sistematización de las lecturas, ¿no? Yo lo que siento una gratitud es por haber tenido la inmensa suerte de desarrollar sobre todo un corpus de lectura
y que te permiten conocer modalidades de un modo de eso que se va inoculando poco a poco y que luego se nota a la hora de enfrentarte de alguna manera al papel, aunque solo sea la amplitud de la gente a la que copias, porque no va la intervención de antes, como copias a mucha más gente, no se nota menos, que también está bien, ¿no? Y eso me parece importante, ¿no? Hay mucha gente que dice que a escribir no se aprende, ¿no? Que es un don, algo innato, pero yo digo que, bueno, o sea, igual que distinguimos a alguien de la Unión Deportiva Salamanca jugando de Messi, eso que hay ahí también tiene mucho trabajo detrás, ¿no? Y creo que es importante, porque una cosa que vienen antes, que no se nos olvide que los escritores, esa cosa que tiene a luz, ¿no? Necesitamos un cuarto propio. Vamos a hacer un hincapié en las condiciones socioeconómicas de los escritores en este país, porque también cuanto más tiempo tengan los creadores para la creación, mejores serán los resultados, ¿no? Los tiempos de Jane Austen, que escribía a buena pluma en el salón de su casa mientras entraba y salía gente, son los tiempos de Jane Austen, no los de ahora, ¿no? Entonces es importante cuidar a los escritores también para que dediquen su tiempo a lo que tienen que dedicar su tiempo, pues a escribir. Bueno, eso sería maravilloso. Eso sería... Y tener la habitación propia sería divino. Por favor. Pero yo cuando estoy en mi casa y llega mi hija, mamá, ¿qué hay de comer? Me llevan loco. Digo, si yo estuviera en una oficina, tú no entrarías a preguntarme qué hay de comer. Pues entiende que yo estoy trabajando. Pero es que eso es lo primero que hay que hacer, entender a los demás. Que cuando estás escribiendo, estás trabajando. Te llama por teléfono tu hermana para contarte que se ha enfadado con el novio. Y le dices, pues estoy trabajando. Bueno, voy a ver, bueno, pues mira, y ya, es que estoy trabajando. A que a la oficina no te llaman para contarte todas esas cosas y que tienes media hora el teléfono. Pues yo creo que esa es la primera de las. Eso es lo primero que habría que hacer entender a los demás, que el trabajo de escribir es un trabajo y efectivamente requiere unas condiciones, requiere una habitación propia, pero también requiere un respeto y requiere también de que los demás entiendan que eso también es una fuente de ingresos, porque si nos metemos ya también a hablar de los derechos de propiedad y todas esas cosas, o sea, había mucho que debatir. Yo creo que precisamente a mí me dais una envidia horrorosa los que habéis estudiado literatura, filología o en fin. Me dais una envidia porque yo siento que tengo esas carencias y que he tenido que empezar a suplirlas pues, de una manera pues muy aplicada, ¿no? a cada momento. Pero yo que siempre presumo de que mi madre nos ha enseñado a leer realmente, porque mi madre nos ha orientado en las lecturas desde que éramos niños y ella es una gran lectora, tiene 88 años y todavía hace 2 semanas ella me recomendó el último libro que he leído, que no sé si lo conocéis, La mujer justa, que me ha fascinado. No la conozco, a mi madre con 78 años yo no la conozco sin un libro de la y sin algo que coser. Esas son sus dos aficiones, y coser. Bueno, pues a lo que vamos, ¿no? En los talleres de escritura, todo eso que decíamos antes, vale, puedes tener un don, pero si no tienes el oficio, si no aprendes a usarlo, por mucho don que tengas, no vas a saber desarrollar. Y solo una anécdota con una cosa que ha dicho Miguel Ángel, con lo de la capacidad de escribir desde los sentidos, con Ana María Matute, nuestra gran realista fantástica, ¿no? O sea, porque busque lo que busque, Ana María Matute está en una entrevista con un periodista, ¿no? El periodista no paraba de hacerle preguntas y Ana María no le contestaba, no paraba de hacerle preguntas, Ana María no le contesta y de repente se vuelve y le dice, por favor, ¿no se ha dado usted cuenta de que ha empezado a llover y no lo escucha? Qué bonito, ¿no? Yo quería decir una cosa al hilo de esa diferenciación o esa casi
distinción que se intenta hacer muchas veces, si es un don, si es una habilidad, si es una capacidad, si es algo adquirido. Yo creo que la clave es algo que ha dicho Inma, y es la necesidad. Hay porque cuando alguien tiene hambre o tiene sed, pues bueno, también se aprende a comer, ¿no? También se puede comer mejor, se puede comer peor, incluso el mismo alimento, ¿no? Las técnicas para hacer la digestión, pero el caso aquí no hablamos del estado ideal en el que uno desea hacer una cosa, sino hablamos de la necesidad. La necesidad yo creo que es la que al final te enseña a comer bien o a comer mal, porque si te duele el estómago, por ejemplo, con la metáfora, al final vas a tener que aprender a comer bien, ¿no? Volviendo a San Pedro, que cuenta todas estas cosas muy bien, él cuenta una anécdota que a su vez era de Nureyev, cuando un periodista le dice: ¿qué le recomendaría a usted a un muchacho que quiere empezar a bailar? Y Nureyev le mira así y dice: que si puede, que lo deje. Decía San Pedro muy bien traído, decía, claro, con lo que Nureyev entiende que la única razón para bailar es necesitar, porque solo en ese caso no lo vas a poder dejar, ¿no? Entonces yo creo que esto es como una carrera de fondo, y al final, de una manera u otra, vas a aprender a hacerlo si lo necesitas, y si no, vas a tener una frustración en tu vida, ¿no? Hay una frase que me gusta, que es que perder los dones es deberle a la vida, ¿no? O sea, yo creo que puedes dejar de hacer casi cualquier cosa menos explotar las propias capacidades, ¿no? Porque entonces de alguna manera eres un ser incompleto. Bueno, pero no, yo en eso no estoy de acuerdo. Y muchas veces no todos tenemos por qué tener dones. O sea, porque es como decía una hermana mía que lee muchísimo. Una vez que estaban con unos escritores y ella: bueno, ¿y tú quién eres? Y dice: pues yo soy el que te da de comer a ti, porque yo soy lectora. Si no existiera yo, vosotros no existíais. Entonces, no tenemos tampoco por qué empeñarnos en tener todos los dones, ¿no? O sea, y es más, hay veces que lo descubren. Yo lo he descubierto con 49 años. Yo no tenía intención de escribir, no tuve nunca jamás la intención de escribir. Era dulce la que tenía ese sueño y lo había cumplido ya. Mi sueño era otro. Y no sé, a mí tampoco me gusta mucho hablar de dones. Creo que un don, cuando se habla del don, se habla como de algo que te han regalado y como que es algo como privilegio, ¿no? Como algo especial que tú tienes y que los demás no. Todos tenemos dentro de nosotros un escritor, y más los españoles. Los españoles, si nosotros tenemos a Cervantes, por favor, igual que los austríacos o los alemanes tienen un músico dentro, que vaya por donde vaya hay alguien tocando, pues aquí en España, ¿quién no ha escrito un poema? Alguna. Todos tenemos dentro un escritor. El caso es tener la necesidad de sacarlo o no. El caso es que te llegue la oportunidad, a lo mejor, de sacarlo o no. O de que en un momento de tu vida digas: pues mira, resulta que yo me gusta escribir. Me gusta escribir, empiezo a escribir y de repente empiezas y una cosa te lleva a la otra y ya se convierte en una necesidad. Yo creo que, como he dicho antes, efectivamente el escritor se hace. Nadie nace escritor. A ver, si no he visto ningún bebé. Nadie nace escritor. La pintura. Yo creo que lo importante es que la pintura necesitas también una técnica. Lo que tienes que tener es ganas de interpretar la realidad. Esa es la cuestión. El creador lo que hace es interpretar, porque todo está ahí. Todo. Esas personas que salen del metro estaban ahí y cada uno de tus alumnos la interpretó de una manera distinta. Uno se fijó en los cordones desatados y otro se fijó en que llevaba una tirita en la gafa. Pero a lo mejor otro se fijó más adentro. No se fijó solo en ese aspecto, sino se fijó en algo dentro, en una actitud, en una
sin saberlo. Entonces, todos al final tenemos esa capacidad de interpretar. Unos lo hacemos y otros no, pero porque no se les ha puesto la pasión, porque no había una escuela de letras en nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentarios? Bueno, mientras antes se anima, yo quería preguntar un par de cosas. Por ejemplo, a partir de esto último que decía Sigma y la intervención también de Miguel, me acordaba de una frase que creo que es de Luis García Montero, el poeta, que decía que la literatura sirve para ajustar cuentas con la realidad. Que suena así muy contundente. Y yo creo que es cierto que el escritor, la persona que escribe, pues esa necesidad de venir porque no está conforme con la realidad. En el fondo, nadie está conforme con la realidad, pero todos tenemos maneras diferentes de expresar esa disconformidad. Y muchas veces construimos una realidad alternativa a partir de lo que escribimos. Y luego, otro apunte que me ha hecho pensar en el comentario que he hecho sobre esa insistencia de Dulce a la hora de pensar en su ubicación y que se puede identificar como poeta, ¿no? Que ella a sí misma se consideraba poeta por encima del narrador, por ejemplo, del novelista. Y me ha hecho pensar en el epitafio, que yo creo que es una de las epitafios más que hemos leído nunca, que es la tumba de John Keats, que está enterrado en Roma. No pone su nombre siquiera. De hecho, pone una frase que dice: aquí yace un joven poeta inglés cuyo nombre está escrito en el nombre. Es una frase enigmática y maravillosa y muy poética. Y curiosamente, pues no quiso tampoco, no ya que se identificara de otra manera más que como poeta, sino que ni siquiera estuviera su nombre en su propio nombre. Y te quería preguntar, a raíz de una frase que he leído en una entrevista en internet, que yo espero que sea tuya, porque siempre que se le dice a un hermano escritor, he leído una entrevista tuya, y dice: no, yo no he dicho eso. Muchas veces pasa. Pero esto que si lo dijera, porque me parece realmente llamativo, y es que al hablar al comparar tu faceta de escritora con la de tu hermana Dulce, decías que ella vivía en las nubes y al escribir bajaba a la tierra, y que a ti te pasa un poco al revés, que... Bueno, pues te voy a dar un disgusto. Porque no he sido yo. Me encantaría, pero no he sido yo. Tú conoces a quien lo ha dicho eso. Ha sido mi sobrina Lola. Cuando yo escribí La princesa india, bueno, yo creo que ya enlazamos todo, ¿no? Ya lo sabéis. Cuando yo escribí La princesa india no es que la empezase dulce y yo la terminase. Ella no escribió nada, no le dio tiempo. Ella se estaba documentando desde hacía muchos años y siempre dijo que las otras novelas se le habían colado, se le habían ido colando las otras novelas. La primera, como os he contado, pues surgió en este taller y ella decía que se le había colado. Y además se me han colado. Bueno, toda la historia de su narrativa, si queréis yo otro día que lo cuento. Y se le fueron colando esas novelas. La verdad es que me perdí de Bueno, pues cuando ella supo que tenía un cáncer terminal, pues me pidió que escribiese yo La princesa india. Ella tenía muchas ganas de escribir una novela sobre una princesa india. Yo había ido con ella a Berlín para documentarse para cómo iría vestida la princesa, qué calzado llevaría, el peinado, porque había una exposición de arte azteca en Berlín y habíamos trabajado juntas y bueno, habíamos visto allí cómo iba a ser físicamente su princesa, pero yo no sabía la historia, yo no sabía más que eso, que era una princesa azteca que se le regala a un capitán de Hernán Cortés y él se la trae a España. Ya está. Eso es lo que yo sabía de eso. Con eso, ahora escribo una novela. Y hay mucha gente que piensa que yo terminé la novela. Yo la empecé desde la primera línea hasta la última. Toda
sus hermanos, a su madre, mi madre, a su padre, a todos los gemelos que conocimos en la vida. O sea, está cargadita de homenaje. Si alguien, yo tengo en mi casa 2 ejemplares para mis hijas y en los márgenes le voy poniendo lo que significan los homenajes, ¿no? Y en prácticamente todas las obras hay relacionado con Dulce. En prácticamente todas las obras. Claro, Dulce no iba a escribir una novela homenajeándose a sí misma. El caso es que cuando yo terminé de escribir, llamé a Dolores, pero Dolores fue siempre... Bueno, yo era la primera lectora de Dulce porque yo creo que lo que escribimos necesita. Escribir es un acto muy solitario y muy inseguro. Siempre necesitamos a alguien que nos diga, pues sí, merece la pena, o mira, esto no, o esto mira, no. Entonces yo era la primera lectora de Dulce y cuando su hija fue mayor, pues también era Dolores y curiosamente coincidíamos las dos en las cosas que le decíamos a mi hermana. Entonces cuando yo terminé la novela, por supuesto la primera que lo leyó fue su hija. Y entonces le dije, me da miedo porque, claro, a mí me lo había pedido mi hermana y yo se lo había prometido. Ella me lo pidió y yo le prometí que su princesa viviría. Pero claro, ahora tenía que salir a la palestra y saber, porque ya sabía yo de antemano, pues que muchos iban a decir, anda, habla la hermana, ¿no? Y otros dijeron, ahora la hermana. Yo me quedo con los segundos. Y con los comprendo, pero a ver qué se le va a hacer. Tenía que publicar esa novela ya. Pero antes de publicarla, claro, imaginaros, ¿no? Era algo que yo sabía que iba a tener una luz muy importante. Y le dije a mi sobrina, a mí me da miedo que la gente pueda pensar que yo quiero imitar a tu madre o que quiero sustituirla de alguna manera. Dice, no, es que sois totalmente diferentes. Mi madre vivía en las nubes y para escribir se bajaba a la tierra. Tú vives en la tierra y para escribir te sube a la tierra. Era la frase que salta. Él lo dice, ¿no? Yo creo que es verdad, era muy desgarrada, es una narrativa muy desgarrada. Yo, sobre todo en La princesa India, ahora a medida que voy escribiendo ya voy dejándome arrastrar también por el desgarro, porque es verdad lo que dice Armando Matute, se escribe desde el dolor, y se escribe mucho mejor desde el dolor, que desde... Es mucho más difícil escribir un poema de amor que un poema de dolor, mucho más, por sobre la muerte, mucho más difícil, ¿verdad? Y yo sobre todo al principio huía mucho del desgarro porque ya lo tenía que desgarro. Quería que la literatura fuese... Para mí la literatura ha sido un bálsamo, ha sido una tabla de salvación. Ha sido a través de lo que canalizar mi desconcierto, porque al final la literatura yo creo que es una forma de hacer las preguntas. Yo en la conferencia que pensaba daros a continuación, pero que yo creo que para qué hacer diferencia, seguimos. Pensaba hablar precisamente de eso, ¿no? De que la literatura para mí es una forma de hacernos preguntas, que el acto creador es un acto de ida y vuelta que no termina en el autor, sino que el lector también participa. El lector también es creador, también crea algo. Y también se hace preguntas. Al final, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues haciéndonos una serie de preguntas que algunas se responden en ese libro y otras quedan para volver a preguntarse, ¿no? Incluso de esa propia pregunta nacen nuevas preguntas y por eso existe la literatura. Porque hay mucha gente que se hace preguntas y las escribe y
Y luego hay otros que se hacen otras preguntas diferentes cuando están leyendo, porque escribir es interpretar y leer es interpretar. Cada uno interpretamos de una manera. Escribir es dejar una ventana abierta por la que se asoman los lectores, pero se encuentran algo que cada uno puede moldear, que cada uno puede incluso añadir. Es como un poliedro, ¿no? Y cada uno se fija en una cara, incluso puede añadirle alguna cara a ese poliedro. Y a mí me sorprende mucho cuando voy a los encuentros con los lectores, que algunas veces me dicen: esto que tú escribiste ya lo digo, esto yo sí lo he escrito. Eso es la interpretación que tú le has dado a lo que he escrito, porque también el que lee crea. Y en ese momento de la creación del lector, en ese momento se está respondiendo preguntas y se está haciendo a sí mismo también muchas preguntas. Y en ese sentido, yo creo que los talleres de literatura, no solo de escritura, sino de lectura, ¿no? Porque son ese camino de ida y vuelta, en el que muchas veces entendemos a algunos autores porque también leemos sus obras, o porque también leemos otros autores que han podido influir en ellos, ¿no? Y eso que tú decías de las diferentes civilizaciones, de las diferentes maneras de expresarse. Yo estoy leyendo ahora, que estoy fascinada, literatura japonesa. Me fascina. Es otro lenguaje, es otra manera de expresar, es otra manera de escribir. Me encantaría saber japonés, pero no. Porque es que incluso en el japonés se dice, claro, la traducción, eso se percibe, algo o sea, algo que es. Pero es que las mujeres no hablan igual que los hombres. Entonces se nota que hay ahí algo, ¿no? Y sobre todo cuando están escritos por mujeres, claro, también se nota, porque es una mujer la que escribe, es una mujer la que lee, es una mujer la que tiene, o la que sufre, o la que da vida a los sentimientos, ¿no? Y yo he conocido todo eso, pues gracias a las recomendaciones que me han hecho, pues entre otras mi madre, como os decía antes, ¿no? Pero he participado en algunos talleres de lectura, ojalá yo tuviera tiempo, me encanta, también me da una envidia tremenda, cuando me encuentro a gente que son un taller, ¿no? O me invitan al taller porque he leído un libro y me voy, nos hacen una cena y bueno, y comentamos el libro, ¿no? Qué cosa más bonita. Y entonces digo, qué envidia, porque es que leer también es solidario. También es un acto solidario. Cuando lees el mismo libro que otras personas y sabes que lo vas a comentar porque ya lo has leído, es mucho más rico, enriquece la propia lectura, la enriquece, porque estás buscándole cosillas para después comentarlas, ¿no? No solamente que te dejes empapar de la historia, sino que estás buscando qué interpretación puedes darle a determinadas cosas para poder compartirlo con los demás. Porque lo mejor que hay en la vida es compartir. Y compartir la literatura, yo creo que no se puede superar. Eso sí que es insuperable. O sea, yo imaginarme en un taller y decirme, a ver, escribid todos 15 líneas que empiecen por hace 15 años que, por favor. ¿No? Llegar y ver cómo han interpretado los demás y poder enriquecerte también con el trabajo de los demás. En fin, yo es que soy muy envidiosa, probablemente. Yo este verano estoy en un taller de lectura de Montijo. Y este verano, cuando terminamos en junio, hacemos una cena literaria y luego proponemos un libro para el verano para septiembre. Y este año tuvimos La princesa india. ¿Ah, sí? Sí. Y ese no lo tenemos que comprar porque yo propuse que leyéramos a gente extremeña. Yo había leído La princesa india y me encantó. Y entonces, como lo teníamos que comprar, porque ya la Junta nos quedaba hasta el verano aquí.
Y yo ahora quería proponer el tiempo de arena para este verano, a ver si me hace caso. Fenomenal. Cuando terminéis de leerlo, pues me lo decís y yo vengo a contar otra cosa. Sí, eso también, que llega el secretario, quiere ponerse en contacto contigo porque es muy gustaría. Pues claro que sí, me encantaría. Bueno, tenemos 5 minutos porque a las 8 tenemos que... Ay, entonces luego pues una mesiana. ¿Qué pasa? Me he leído el libro. Os voy a leer una de las lunas para que veáis. Luego tengo que seguir los defectos que tiene. Pero luego te matamos. Bueno, este poema, el libro se llama Arcanos y es un libro que está estructurado según las cartas del tarot. Cada poesía o poema le corresponde a un arcano del tarot. Están los arcanos mayores y los arcanos menores, todos los arcanos. Y están, pues, yo barajé las cartas y según iban saliendo las cartas, si tenía algún poema ya escrito que podía valerle a esa carta, pues se me adjudicaba y se me escribía un poema para esa carta. A mí me encantan las cartas del tarot. Son, desde el punto de vista estético, son preciosas. Y desde el punto de vista del misterio, ¿no? Ese misterio que tiene el tarot, que son secretos que se pueden averiguar, ¿no? Porque al fin y al cabo son un misterio. Un misterio es algo que es un secreto, pero que si rascas, a lo mejor encuentras qué hay detrás, ¿no? Pues eso tienen las cartas del tarot. Y es muy curioso porque yo tengo 2 barajas, me las regalaron una mi hermana y otra mi hija, que las dos se llaman dulces, además, ¿no? O sea, las 2 dulces me regalaron cada una baraja. Y cuando en mi casa de los amigos, se digo, pues yo tengo cartas del tarot. Todos, tanto los que dicen que creen como los que no creen, todos dicen, ¡ay, me las vas a echar! Cuando queráis os echo las cartas. No las he hecho bien. Pero acierto mucho. El caso es que como a mí me fascina eso, pues quise hacer un libro como homenaje a la verdad que se llama Arcanos, que tengo. Y hay una carta que es la de la luna. Y bueno, ahora ya me pongo un poco más seria porque tengo un sobrino que bueno, se quitó la vida y lo llevamos las cenizas las llevamos a una zona de Cádiz, que a él le gustaba mucho, por la noche, las llevamos por la noche y las teníamos al agua con un ramo de flores y había una luna muy pequeñita ese día. Y entonces cuando estaba allí en ese momento, ¿no? En el que todos además nos sentimos muy culpables, ¿no? Cuando pasan estas cosas siempre pensamos ¿qué es lo que no he hecho? ¿No? Siempre de alguna manera buscas tu parte de responsabilidad en eso. Y pues cuando iba volviendo para Madrid, pues escribí este poema que dice: qué tristeza tu cuerpo confundido con el agua, qué extrañas aquellas flores que no llegaron a rozar más que una sola boca. Qué pequeña reinaba la luna en aquel mar sin olas, una balsa de llanto y de memoria en la que dormirás para siempre. Los ojos de los tuyos han llorado, tal como debiste imaginar, cuando tomaste el último camino que no te regresaba.
el que les dejaba solos y aturdidos bajo aquella luna casi ausente, maldiciendo el último minuto que no te dedicaron, el último beso, la última palabra de aliento, convertida ya en culpa, que afilaba la luna, que escasa, incapaz de reflejarse en aquel agua que se abría para ti, que calma la mar, que huérfano aquel único ramo de rosas, cayendo amordazado sobre el polvo, aún caliente y malherido. Qué tristeza, tu cuerpo, la noche, la luna y el agua. Y para que no sea triste la despedida, os voy a leer el otro arcano mayor que se llama Los Amantes. Se entregaron uno al otro todos los rincones, todos los suspiros, todas las horas. Se buscaron en la mirada donde los dos se reflejaban, lloraron en el miedo, burlaron las esquinas, miraron al mismo otoño, donde no hay seguridades, y se amaron, más allá de la luz y de las sombras, más allá de su destino, más allá de amaneceres, de almohadas y de huecos calientes. Se quisieron como lobos, como lazos que se enredan, como lunas, como reencuentros. Se besaron cada palmo de la piel, se perdieron en la nada y en el todo, en lo blanco y en lo negro, en el cerca y en el más cerca, y en el mucho más. Los más locos, los más cuerdos, los que no se someten, los que gritan y hablan al oído. Los amantes. Gracias a todos y hasta el próximo taller. Que sea pronto. Muchas gracias.